¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre las prácticas de la Primera Guerra Mundial y su impacto en los resultados. Para ello contaremos con el apoyo del historiador José Sánchez y mi persona, Rosa María Mondragón. Pero antes vamos a plantearnos esta pregunta. ¿Qué elementos fue determinante o qué elemento fue determinante para la victoria aliada en la Primera Guerra Mundial? Al transcurso de explicación iremos respondiendo parcialmente y finalmente ustedes sacarán sus propias conclusiones. Antes de analizar la Primera Guerra Mundial, vamos a entender un poco qué es lo que pide la IB cuando se analiza una guerra. Primero hay que tener en cuenta, ¿no?, las clases de guerra que plantea. Hay muchas clases, pero el IB solo plantea tres: entre estados, civiles y de guerrilla. Entre estados es el enfrentamiento entre dos o más países. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial va a enfrentarse muchos países y sus colonias. Es una guerra entre estados. Pero también existen las guerras civiles. Es un conflicto bélico donde se enfrentan dos o más bandos distintos en una misma nación. Un ejemplo de ellos es la Guerra de Secesión de Estados Unidos en el siglo XIX. Se van a enfrentar dos bandos, los del sur y los del norte, en un mismo país, que en este caso es Norteamérica. Otro ejemplo es la guerra de guerrillas. Es una táctica militar, una estrategia militar que va a llevar a cabo pequeñas unidades irregulares, muchas veces conformada por civiles no preparados para la guerra, ¿no?, en contra de un invasor o un dictador, dependiendo del caso, que básicamente se centra en hostigar al enemigo con ataques sorpresivos, ¿no? Un ejemplo claro de esto es la guerra de Vietnam. Vietnam se va a enfrentar Vietnam del Sur contra el Vietcong. El Vietcong es un ejército, va a ser un ejército irregular que a través del desgaste va a atacar al enemigo, que va a ser el Vietnam del Sur y su aliado Estados Unidos, a tal punto que va a obligar a retirarse las tropas norteamericanas, y para Estados Unidos una de las primeras derrotas, ¿no?, como historia republicana. José, ¿qué podrías decir sobre esto? Sí, efectivamente. Y en caso del programa del diploma en el curso de historia en el IB, cuando estudiemos a partir de ahora, que estamos estudiando la Primera Guerra Mundial, como vemos, no pone mucho énfasis en las batallas, ¿no? Cuántas fueron, ¿no? Que eso no quiere decir que no es importante. El IB más que nada pone fondo en lo que ocurría, ¿no? Lo que movía estas batallas, y esto tiene que ver mucho con la movilización de recursos tanto humanos como económicos, ¿no? En el caso de recursos humanos, el número de soldados, cómo se movían esos soldados, quiénes los dirigían, qué estrategias utilizaban para mover tamaña cantidad de soldados, ¿no? Los factores psicológicos, qué hacía que combatieran, por qué combatían, ¿no? Y asimismo, para que se mueva toda esta maquinaria bélica enorme, se necesitaba pues dinero, ¿no? Financiamiento. ¿Quiénes financiaban la guerra, ¿no? ¿Por qué la financiaban? Fuentes de energía. ¿Tenían acceso a fuentes de energía? A petróleo, tenían acceso a carbón, ¿no? Y las materias primas esenciales para hacer las armas, ¿no? Entonces, es lo que no se ve mucho de la guerra, ¿no? Más se ven las batallas, ¿no? Pero no se ve lo que hay detrás, lo que mueve todo esto, ¿no? Y el manto de la tecnología, ¿no? La tecnología que cada vez se va a hacer más eficaz, más eficiente, ¿no? En la destrucción del enemigo, ¿no? Tanto terrestre, marítima, aérea, aparecen los aeroplanos, submarinos, ¿no? Y también vamos a ver en esta PPT, en este tema, el caso del factor determinante que fue la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Como financista y como actor de la Gran Guerra. Muy bien, José, como no, si uno puede planear la mejor estrategia, pero si no tiene las personas indicadas y no tiene los recursos para hacerlo, obviamente no, esto no va a llevar a la victoria. Eso creo que va a pasar mucho en la Primera Guerra Mundial. Para empezar un poco a entender la Primera Guerra Mundial, vamos a centrarnos un poco en cuáles fueron los objetivos de las potencias que se van a enfrentar. Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Otomano, Ruso y Francia van a querer expandir sus territorios, ¿no? Sus zonas de influencia motivadas por su nacionalismo, el deseo de poder y los recursos que iban a encontrar en ellos, ¿no?, porque estaban en una carrera imperialista. Alemania buscaba expandirse a los Balcanes. Muchos decían que construir un tren, ¿no?, que los llevara desde Alemania hasta los Balcanes, que era una zona importante por el Mediterráneo, donde se trasladaban productos del Oriente Medio a toda Europa. Además, quería hacer zonas comerciales donde se disminuyan las tasas arancelarias en el centro de Europa y en el centro de África, y ahí está, ¿no?, el Middle Europa y el Middle África, que favoreciera, ¿no?, a su industria. Otro imperio que se va a enfrentar es el Imperio Austrohúngaro,
y obviamente era un imperio bastante desarrollado en su momento, pero era el menos desarrollado de las potencias más importantes. Y para fortalecer su presencia quería expandirse en los Balcanes, por los mismos motivos de Alemania, ¿no? La zona estratégica, ¿no? Del acceso a recursos y la salida al Mediterráneo. El Imperio Otomano es un imperio que quería recuperar territorios que había perdido a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? En Egipto, en los Balcanes, y deseaba, ¿no?, estar al lado de uno de los bandos para recuperarlos. Tenemos al Imperio Ruso, que había perdido una guerra contra Japón a inicios del siglo XX y que volcó su mirada a la zona de Europa, ¿no? Y va a intentar anexarse territorios también como mencionábamos, también en los Balcanes, ¿no?, en posesiones que tenía el Imperio Otomano como Constantinopla, ¿no? Francia también tenía ambiciones territoriales porque había perdido dos zonas muy importantes, Alsacia y Lorena, que estaban en manos de Alemania, ¿no? Y obviamente quería poner un tapón para frenar el expansionismo alemán, porque sabía que era un ejército muy disciplinado. En cambio, Gran Bretaña no quería anexarse a más territorios, era la primera potencia mundial, ¿no? Tenía una superioridad naval impresionante. Lo que quería era mantener su preponderancia como primera potencia mundial. Y obviamente buscaba controlar el militarismo prusiano que está en manos de Alemania, ¿no? Y sabía muy bien que ellos habían comenzado una carrera armamentista y necesitaba hacer alianzas para frenar a Alemania. José, ¿tú qué opinas sobre Así esto? es, efectivamente. Sí, sí. Y como para sintetizar todo esto, yo creo que el gran objetivo, ¿no?, de todas estas naciones es entrar al siglo XX, ¿no?, como protagonistas del mismo, ¿no? Entrar como imperios, como potencias hegemónicas, dominantes, ¿no? Y tomar Europa y parte del mundo, ¿no?, sus colonias, afianzar sus colonias para poder colocar sus materias primas, sus manufacturas, ¿no?, que van a caracterizar precisamente a este siglo XX, ¿no?, industrializado, ¿no? Y los grandes protagonistas, los más interesados, como vemos, en cumplir estos objetivos, son pues el naciente imperio alemán, ¿no?, que no tenía prácticamente nuevo, ¿no?, recién se había creado, se había unificado, y el viejo imperio, ¿no?, que es la Gran Bretaña, cuyo objetivo es conservar su hegemonía, ¿no?, que al parecer ya la estaba perdiendo, ¿no?, ya estaba en declive, ¿no? Entonces su objetivo era sobrevivir a esto, porque también estaban apareciendo otras potencias, ¿no?, y digamos más potencias modernas, ¿no?, y liberales, como van a ser los Estados Unidos. Recursos económicos, José. Sí, sí. Y bueno, y ahora en el tema de los recursos económicos, este es otro factor importante, ¿no?, que va a determinar también la guerra, ¿no? En el caso de Alemania, ¿con qué características económicas entra la guerra, ¿no? Es la segunda potencia económica, ¿no? Tiene una gran potencial militar, ¿no? Se preparó para la guerra, ¿no? Pero sin embargo, 2/3 de sus alimentos eran importados y no tenía muchos recursos, ¿no? Fuentes de energía como petróleo, caucho, nitratos, y tenía que importarlos de otros países, ¿no? El Imperio Austrohúngaro es un imperio ya antiguo. Recuerden, el Imperio Austrohúngaro, nosotros fuimos parte, en la colonia, el Perú fue parte del Imperio del Imperio Austriaco, ¿no?, en la época de los Habsburgo, ¿no? Y también era un imperio que tenía muchas naciones, multiétnico, pero era un poco atrasado, ¿no? Es más que nada estas naciones eran de carácter agrícola y pastoril, ¿no? El imperio turco, el imperio otomano, era un imperio que también ya milenario, ¿no?, que entraba también en Europa un poco atrasado, pero que tenía el asesoramiento de Alemania, ¿no? La importancia del imperio otomano, el imperio turco, era precisamente su importancia geopolítica, ¿no?, que tiene que ver mucho con lo económico, porque Turquía es la entrada, ¿no?, es el eje que une el Mediterráneo, Europa, con el Asia, ¿no? Y entonces esa era su fortaleza política, que tenía mucho que ver con lo económico, ¿no?, porque por ahí es vía de tránsito, ¿no?, del marítimo, de recursos económicos. Esto es lo que respecta al lado derecho, que es la Triple Alianza, ¿no? En el lado izquierdo de nuestra PPT tenemos a la Triple Entente, ¿no? Francia, una nación también, una democracia, ¿no? Tenía una industria desarrollada, pero era menos productiva que Alemania, y también adolecía de materias primas como el hierro y el carbón, ¿no? Y que estaba acentuada porque había perdido dos zonas económicas, regiones económicas muy importantes en la guerra franco-prusiana, que eran Alsacia y Lorena, y quería recuperarlas, ¿no? En el caso del imperio ruso, también un imperio milenario, ¿no?, el imperio de los zares,
¿no? A diferencia de Alemania, podía alimentarse a sí misma, era autárquica, porque es un imperio básicamente agrícola, es un imperio de campesinos, ¿no? Y por eso tenía gran cantidad de recursos humanos, ¿no? Y siempre fue el granero de Europa, ¿no? De sus grandes producciones de trigo. Y el caso de Gran Bretaña, ¿no? La potencia mundial de ese momento, ¿no? Que ya estaba perdiendo esa hegemonía, que va a ser la gran financista, ¿no? Londres era la capital financiera del mundo, ¿no? La City londinense, y estaba más preparada para una guerra prolongada, ¿no? Pero por encima de todo esto, hay una nación que va a ser la protagonista del siglo XX, ¿no? Y este va a ser su prueba de entrada, por así decirlo, y que va a ser los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que también se van a convertir en los principales prestamistas y financistas económicos de la Gran Guerra. Uh-huh. Sí, Rosa María, ¿qué puedes comentar? ¿Quieres comentar un poco la imagen, José? Ah, sí, sí, verdad, es cierto, ¿no? La imagen la hemos escogido justo, creo que grafica, ¿no? Esta gran alianza side by side, ¿no? Codo a codo, ¿no? Lado a lado de las naciones anglosajonas, ¿no? Protagonistas de la guerra, como es Tío Sam a mi izquierda, ¿no? El águila americana y a la derecha el león inglés, ¿no? Los grandes protagonistas de la Gran Guerra, ¿no? y que van a ser los triunfadores, ¿no? Sobre la Triple Alianza. Muy bien, ¿no? Acá vemos unos cuadros sobre el coste económico de la guerra, ¿no? En resumidas cuentas, los aliados van a gastar 57.7 billones de dólares, ¿no? En esta guerra, y los imperios centrales 24, ¿no? Esto es de vital importancia porque el acceso a recursos económicos va a permitir una guerra prolongada como es la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y como lo afirma Álvaro Lozano, Gran Bretaña va a estar más preparada, ¿no? Porque contaba con recursos. Y a pesar de que su población en este periodo de la guerra va a vivir el desabastecimiento de alimentos, el recorte de recursos energéticos, hasta Estados Unidos, ¿no? El domingo los domingos se prohibía usar automóviles, todo tipo de transporte ¿no? Para acceder a más petróleo para la guerra. Pudo manejar esta situación mejor que Alemania, ya que Alemania, al ser importador de recursos, va a ser fácilmente, la estrategia de Gran Bretaña va a ser fácil, bloquearle económicamente los recursos. Con eso no va a haber recursos para la guerra, ¿no? Como petróleo, nitratos para su industria, y tampoco para alimentar a la población, a tal punto que se van a iniciar sublevaciones, ¿no? Encabezadas muchas veces por socialistas, que va a obligar a los militares a pedir el armisticio de alguna manera, ¿no? También los empresarios tenían un temor de continuar la guerra porque sentían que sus empresas iban a quebrar. Entonces por eso los militares, al ver la crisis social producida por la hambruna, ¿no? El deseo de los empresarios de no apoyarlos más por no tener recursos, y además porque el último refugio de petróleo estaba en el Medio Oriente y en Rumania. Cuando es invadida por los aliados, no queda otra cosa que pedir un armisticio. Al final, muchas veces los militares van a echarle la culpa a los empresarios, ¿no? A los traidores, y muchos de ellos eran judíos. Ah, si hablamos de recursos humanos, este, más recursos humanos, si lo estamos en un cuadro, van a tener, ¿no? Los aliados. Alemania va a tener un muy buen ejército, muy preparado, muy rápido se va a poder movilizar de un lugar a otro porque va a desarrollar una tecnología de guerra, por ejemplo los ferrocarriles, que van a permitir el transporte masivo de todo este personal, y todo antes de la guerra se va a preparar tremendamente. Inclusive va a copiar esto de los circos, ¿no? Y va a tener hasta alimentos calientes por la movilización, va a tener cocinas que se van a movilizar, una tecnología desarrollada, pensada para esta guerra desde antes de ella, ¿no? Además va a tener un ejército profesional, el ejército prusiano era profesional desde las oficialidades hasta los rangos más bajos, ¿no? Lo que le va a dar un poder muy fuerte que en muchos momentos estuvo a punto de ganar esta guerra, ¿no? Tenía aliados débiles. El Imperio Austrohúngaro era un ejército multinacional. Se dice que se dictaban las órdenes en 15 idiomas. Obviamente eso creaba una inestabilidad política, un ejército poco convencido, ¿no? De participar en ella, ¿no? Y muchas veces van a ser los grandes protagonistas de las derrotas de los imperios austrohúngaros. Además tampoco sus oficiales no estaban preparados y muchas veces fueron puestos a dedo, ¿no? El Imperio Otomano, si bien había tenido apoyo de Alemania, también contaba con una gran diversidad étnica, ¿no? Su ejército,
conformada también por cristianos y armenios, ¿no? Que no eran considerados iguales, y obviamente va a ser un dolor de cabeza para los otomanos. Francia tenía un muy buen ejército, pero no tenía mucha población. Por lo tanto, tiene una baja demografía y van a tener que reclutar a 80% de los varones en edad de combatir, muchos de ellos sin preparación, y eso se va a ver en la guerra. Dependían mucho de sus tropas coloniales, ¿no? Y eso se va a ver fundamental en la guerra. El Imperio Ruso es el que tiene mayor cantidad de soldados, ¿no? Igual tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, pero le falta profesionalismo. Muchas veces en los mandos va a estar el amigo del zar, el amigo del asesor del zar, y obviamente no hay disciplina, no han estudiado, y obviamente se va a notar en la falta de una estrategia clara. Y también va a ser un ejército multiétnico. Muchos revolucionarios de la Revolución de 1905 van a estar ahí, y ellos van a ser los agitadores de lo que mañana más tarde va a ser la Revolución Rusa, que va a llevar justamente al final de la guerra, ¿no? Porque ¿no? Cuando el poder es tomado por Lenin, lo primero que hace Lenin es salir de la guerra, ¿no? Porque no la consideraba apropiada. Gran Bretaña no tiene un gran ejército en su país, inclusive no existe el servicio obligatorio, militar obligatorio. Va a depender de las tropas coloniales. Lo que sí tiene es un poderoso capacidad marítima, ¿no? Que va a poder transportar tropas desde Oceanía hasta Europa, ¿no? En una forma muy rápida. Y como dijo José, también aquí es importante la llegada de las tropas norteamericanas, ¿no? Que van a fortalecer, ¿no? Al final hay como 4 millones, como pueden verse aquí, de soldados que van a refrescar, ¿no? Van a dotar de personal a los aliados, y van a ser fundamentales también en la derrota, pues, de las potencias centrales. ¿Algo que quieras agregar, José? Sí, efectivamente, Rosita. Aquí muy importante, como en el interior de diapositivas, ¿no? Decías que es el tema del profesionalismo, ¿no? De la profesionalización del ejército, y eso se va a ver reflejado precisamente en las primeras victorias del ejército alemán, que tenía mucho que ver con el ejército prusiano, ¿no? Es un ejército tradicional, organizado, muy disciplinado, ¿no? Cosa que no ocurría con algunos ejércitos de la Triple Entente, ¿no? Como el ruso, ¿no? Que es un ejército de campesinos, oprimidos, ¿no? No tenían una lealtad hacia el zar, básicamente, ¿no? Y todo eso, pues, directamente se ve reforzado. Y acá lo vemos, ¿no? En este cuadro de los efectivos militares, ¿no? Rusia, precisamente, ¿no? De 12 millones de movilizados, ¿no? Casi todo un país en guerra, ¿no? Y efectivamente, a mayor movilización de recursos humanos, se necesita una mejor organización, una mejor logística, un mejor liderazgo, y en eso, pues, llevaban la ventaja, ¿no? Los aliados, ¿no? Y todo este balance, todos estos recursos humanos, este equilibrio, un poco que se va a inclinar a los aliados cuando ingresan los Estados Unidos, ¿no? Que va a aportar 4 millones de soldados, imagínense, ¿no? Claro, contando desde su ingreso, ¿no? Más o menos 3 años, ¿no? Y que obviamente va a inclinar la balanza a favor de la Entente, ¿no? Los aliados en contra del otro bando de Alemania, ¿no? Y sus aliados. José. Sí. Ahora vamos a ver el tema de la tecnología, que está muy asociado también, uno de los factores que también pueden inclinar la balanza a favor o en contra de un ejército y que venza, ¿no? Que sea victorioso, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue el primer, digamos, escenario en el cual se probaron estas nuevas armas, ¿no? Letales, y que se iniciaron a fines del siglo XIX. Tuvo mucho que ver con la revolución industrial, el mejor tratamiento del acero, del hierro, ¿no? Y son armas innovadoras, ¿no? Que prácticamente van a cambiar la forma de hacer la guerra, ¿no? Y una de esas, en el nivel terrestre, va a ser la ametralladora, ¿no? La ametralladora va a ser el arma que va a definir muchas batallas, ¿no? Antes los ejércitos se enfrentaban, pues, fusil con fusil, cuerpo a cuerpo, ¿no? Y ahora bastaba que 2 hombres con una ametralladora podían fácilmente detener, ¿no? Así prácticamente todo un regimiento de soldados, ¿no? El uso del cañón, ¿no? El perfeccionamiento del cañón, y otra arma letal, ¿no? Que también va a determinar la guerra, ¿no? Va a influir mucho, ¿no? Y inclusive va a ser prohibida, como es el uso de los gases químicos, ¿no? Y ahí vemos precisamente una foto, ¿no? De un soldado, es un soldado francés, ¿no?
y que está con una máscara precisamente para protegerse de estos gases tóxicos que después van a ser prohibidos, e inclusive miren hasta su mascota, ¿no? De guerra tiene esta mascarilla, ¿no? Entonces ese es otro de los aportes de esta guerra, ¿no? El uso de la tecnología. Sí, Rosita. Vamos a pasar también. Recordemos que Alemania posee una Ajá, gran tecnología terrestre. Muchos de estos inventos se van a hacer en Alemania. Se dice, ¿no? exacto. Álvaro dice, ¿no? Que Alemania todo lo veía con ojos de guerra. También tenemos acá tanques, lanzallamas y rifles, ¿no? Que van a permitir, Sí. obviamente, un hostigamiento. Por Y eso, acá, Rosita, si me permites, vemos precisamente ya ampliando más, ¿no? En lo que es tecnología terrestre, el lanzallamas, como tú ves, ¿no? Es un soldado alemán, el rifle, ¿no? Los rifles de repetición, ese es un soldado norteamericano, ¿no? Y el tanque, ¿no? Esta gran innovación, que no va a ser tan determinante en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Va a llegar y más que nada va a tener un efecto psicológico, ¿no? Los soldados ven pues, tremendo mole de hierro, ¿no? Que justamente se creó para romper la línea de trincheras, ¿no? Y lleva la palabra tanque porque inicialmente los ingleses que crean este cañón propulsado, ¿no? Lo tomaron de un tanque de agua, ujú, ¿no? Y ustedes ven, pues mire, me parece que es un tanque francés, un Renault, ¿no? Y tiene la forma pues, de esos cilindros de agua, ¿no? Que guardan agua, ¿no? Pero que va a determinar la guerra, pero no en esta guerra. Más va a ser determinante en la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver más adelante cuando avancemos el curso, ¿no? ¿Sí? la En tecnología marítima. tecnología marítima, no sé, Rosita, ¿puedes comentar Ya. algo? Yo, Bueno, la superioridad definitivamente lo va a tener Gran Bretaña, ¿no? Van a tener nuevos acorazados tanto Alemania como Gran Bretaña, pero Gran Bretaña le va a ganar en números. Se va a ver esta guerra con los drenados en la batalla de Jutlandia, que al final hay una doble, no se sabe, los historiadores no saben definir quién ganó, porque si bien hubo más muertos no ingleses, pero para los alemanes fue una victoria, pero también para los ingleses, porque los ingleses controlaron el poder militar que tenían, ¿no? Y mantuvieron su superioridad frente a los alemanes. ¿No? Esta guerra que quedó en empate fue más victoriosa para Gran Bretaña que para Alemania. También tenemos los submarinos. Recuerden que, como les decía, esa necesidad de recursos que llegaban por el mar, ¿no? Para Alemania, hacían vital pues la presencia, hizo que Inglaterra desarrolle una estrategia, un bloqueo británico le van a llamar, donde no va a permitir el ingreso ni de alimentos ni de materiales industriales a Alemania, los va a ahogar. Alemania cómo va a lograr superar esto a través del uso de los submarinos, ¿no? Va a bombardear, ¿no? Naves aliadas y de esa manera va a intentar controlar el bloqueo británico. Uno de así es, esos Rosita, y ataques... efectivamente, disculpa que te Uh-huh, corte ahí, justamente en esta PPT, en la parte central, uh-huh. pueden ver ustedes, chicos, hay un submarino que acaba de hundir un transporte, ¿no? Un barco, ese es el famoso hundimiento del Lusitania. El Lusitania es un barco, ¿no? Que transportaba turistas norteamericanos y el submarino es alemán y lo hunde. Y ese hundimiento, miren la importancia, ¿no? Como este submarino hunde este buque, va a determinar la entrada de los Estados Unidos a la guerra, el pretexto para la guerra, ¿no? Como vemos en este cuadrito en el medio, ¿no? Acá también debe historiográfico porque según los informes alemanes ellos hicieron un solo disparo, pero hubo dos explosiones. Los alemanes acusaban de que Lusitania estaba llevado armas, a pesar de que Estados Unidos era un país que era neutral, ¿no? Entonces eso Así era, es. como que estaba una prueba de que no era tan neutral como se pensaba. La Uh llegada -huh. de Estados Unidos creo que fue fundamental por esta estrategia de los convoyes, ¿no? Para evitar el ataque submarino, ¿no? Había un conjunto de barcos que cuidaban, ¿no? A estos cruceros, estos barcos para que llevaban recursos, y va a ser fundamental para parar por el ataque submarino que había sido el terror desde 1915, 16 y parte del 17, ¿no? ¿No? Las costas atlánticas. Pasamos, creo, Y la siguiente diapositiva, a la creo que es. tecnología aérea. Exacto. Ahí, como vemos, otro elemento, este sí va a determinar en una forma la Primera Guerra Mundial, la aplicación del aeroplano, ¿no? De los aviones y los dirigibles, ¿no? Inicialmente en la guerra van a tener estos aviones una función de reconocimiento, ¿no? Van a volar encima de las tropas y van a informar, ¿no? Los movimientos. Pero después se les va a dotar pues, de bombas, de ametralladoras, ¿no?
y van a comenzar a atacar directamente a las tropas, a bombardearlas o enfrentarse en el aire, ¿no? Y un caso de esto tenemos pues ahí uno de los protagonistas, uno de los héroes, de los haces de la aviación en este lado de Alemania, que es el llamado Barón Rojo, ¿no? Era un aristócrata, ¿no? Alemán, y considerado un as de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es Manfred von Richthofen, ¿no? El Barón Rojo, y está suave, ¿no? Que combatió, se eliminó muchos aviones enemigos, básicamente franceses y americanos, ¿no? Y que pues se ve pues ahí el uso de la tecnología a favor de la guerra, ¿no? Y los dirigibles, ahí vemos un Zeppelin, estos globos aerostáticos, ¿no? Que básicamente tenían funciones de observación, ¿no? Y que también es otra prueba de cómo la tecnología va a determinar de alguna forma la guerra, ¿no? Muy bien, ¿no? Obviamente la llegada de Estados Unidos y los recursos económicos que van a permitir la producción de estos aeroplanos, de las metralletas, ¿no? Las bayonetas, la llegada de rifles, va a ser fundamental, pues, ¿no? Porque van a dotar de cierta frescura a la guerra, y a pesar de que en 1917 un enemigo de los potencias centrales como Rusia deja la guerra, ¿no? Y obviamente hace que Alemania se concentre en el lado oeste principalmente, ¿no? La tecnología traída, no por los norteamericanos y apoyada, ¿no? Para la fabricación en Europa va a ser fundamental, ¿no? Otro tema es la intervención extranjera. Como ya hemos ido mencionando en el transcurso de las diapositivas, Estados Unidos se mantenía neutral, no era una potencia más dentro de todas antes de la Primera Guerra Mundial. Pero vendía mercadería justamente porque las potencias estaban concentradas, las grandes potencias estaban concentradas en la guerra. Entonces Estados Unidos va a aprovechar esto, inclusive hasta el Perú, ¿no? Va a vender productos a Europa para poder dotar de recursos para esta guerra. Se mantenía neutral, pero como mencionó José, en 1915 hay el hundimiento de Lusitania. Inclusive con el hundimiento, Alemania tenía mucho miedo de su ingreso y obviamente prohíbe ya el uso de submarinos, pero el bloqueo británico es tan poderoso que lo va a renovar, ¿no? En el 17, y van a seguir, ¿no? Atacando a estos buques. Los norteamericanos, a través del hundimiento de Lusitania, van a desarrollar un sentimiento anti-alemán y más bien a favor de los aliados. Y cuando llega un telegrama, el famoso telegrama de Zimmermann, que aparentemente era un telegrama enviado, ¿no? A la embajada mexicana, diciendo que si lo apoyaban, ellos iban a apoyar a los mexicanos para recuperar los territorios que Estados Unidos se los había quitado. Esto fue ¿no? Saltó a la luz y obviamente llevó a que, ¿no? El Congreso junto con el presidente Woodrow Wilson aprueben, ¿no? Participar en la guerra al lado de los aliados, ¿no? Eso que tendríamos que aclarar aquí. Sí, efectivamente, faltaba el pretexto, ¿no? Para que Estados Unidos entre en la guerra, ¿no? Estados Unidos, desde antes que entre el conflicto, ya era protagonista en la guerra. Recuerden que él es uno de los financistas de la guerra, ¿no? Da préstamos a las potencias, ¿no? Pero ahora, con este episodio del hundimiento de Lusitania, como vimos en las diapositivas anteriores, ya entra directamente enviando tropas, ¿no? 4 millones de hombres, no sé si se acuerdan, vimos los anteriores gráficos, ¿no? Para asegurar el triunfo de los aliados, ¿no? Y para asegurar y de esta manera, es mi opinión, pienso ya dejar en claro que Estados Unidos es la nueva potencia hegemónica del siglo XX, ¿no? Tal como también dice Fontana, ¿no? Hosman, ¿no? Efectivamente. Y a partir de aquí termina la guerra, pero para Estados Unidos comienza su hegemonía política y geopolítica hasta hoy, ¿no? Que está en entredicho, digamos. Acá podría decir qué elemento fue determinante para la victoria aliada. Como hemos visto, los recursos económicos, para mí, desde mi punto de vista, enviados por Estados Unidos, el financiamiento, ¿no? La incapacidad de Alemania de poder acceder a recursos por el bloqueo, ¿no? Por el bloqueo británico, van a ser determinantes, al final agotadores, ¿no? A tal punto que ellos van a pedir el armisticio, ¿no? Además, la llegada de Estados Unidos planteaba una victoria una derrota menos vergonzosa, ¿no? Porque según Woodrow Wilson no iba a haber ni ganadores ni perdedores. Lamentablemente eso no pasó. ¿Qué piensas tú, José? Efectivamente, también esa perspectiva, ¿no? De qué elemento fue determinante, ¿no? Hay muchos elementos, de repente uno pesa más que otro, ¿no? Desde mi punto de vista también yo creo que fue el económico y el peso, pues, de Estados Unidos, ¿no? Aportando recursos, no solamente financieros, sino también en hombres, armas, ¿no? Y el elemento ideológico, ¿no?
la ideología, imponer la democracia liberal, ¿no? El libre comercio, ¿no? Que después lo vamos a ver más adelante en los puntos de Wilson, ¿no? El presidente Wilson, ¿no? Y hacer pues de cambiar, ¿no? Ese escenario europeo, ¿no? Y dejar atrás las antiguas potencias, ¿no? Imperialistas y un mundo, digamos, entre comillas, libre, ¿no? De libre comercio, ¿no? Bueno, Básicamente eso. muchas gracias por escucharnos. ¿Ya? Gracias, José. Gracias, gracias.